Buenos días a todos, los estudiantes de primer año de los institutos superiores de la provincia de Buenos Aires. Para mí es un gran placer participar de este proyecto de autores y autoras de la Dirección de Superior. Voy a referirme al tema currículum, que es un tema muy famoso dentro del mundo de la educación. En primer lugar, quiero agradecer a Alejandra Virgin por haberme convocado a tener este rato para conversar con ustedes y poder acercar algunas ideas que seguramente después van a ir desarrollando y profundizando a lo largo de su formación. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias. En segundo lugar, y para empezar ya en el tema, si les parece, me propusieron que hablara de un campo curricular al que me dedico hace muchos años, que es el campo curricular, y en este sentido me gustaría que poder plantear el problema del currículum de la manera más amplia posible, porque es un tema siempre controversial, dado que el currículum generalmente se interpreta como los contenidos que se aprenden en las escuelas o en las instituciones educativas. Y en realidad, el currículum es mucho más que eso, o no sé si más, pero por lo menos es un problema de otra complejidad. En este sentido, yo les propongo que empecemos desde una perspectiva curricular, desde una autora, que ustedes seguramente van a leer en reiteradas oportunidades, que se llama Alicia de Alba, una autora mexicana, muy conocida y tomada en nuestro país. Esta autora define el currículum, en primer lugar, como una síntesis de elementos culturales que se constituyen en una propuesta político-educativa que siempre está impulsada por algún grupo o un sector social que tiene intereses políticos diversos y muchísimas veces contradictorios. Siempre intentan ser dominantes, siempre luchan por la hegemonía y siempre hay relaciones de poder y de dominación. Esta batalla que se genera, que ustedes se preguntarán por qué si estamos hablando de los contenidos que se enseñan, por qué no se está hablando de una batalla o de una disputa política tan grande. Y es porque esta síntesis o esta batalla se da en busca de ganar poder respecto al conocimiento. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el que gane la batalla va a definir qué es lo que se aprende y qué es lo que se enseña. Imagínense que cada vez que un gobierno asume el poder en cualquier territorio, una de las primeras cuestiones que toca en educación es el currículum. Eso que parece, o que muchas veces se denomina plan de estudios, se elige tocar. ¿Por qué? Porque el currículum es esto que dice Alicia, la síntesis de la cultura que un grupo de personas definen para que todos los ciudadanos de un territorio la aprendan. Y los docentes de ese territorio la enseñan. En ese ir y venir de contenidos, podemos dar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en nuestro país es impensable pensar en un plan de estudios de secundaria o de primaria que no contenga la materia matemática, ¿sí? Porque hay un montón de representaciones respecto a ese área de conocimiento que parece que es imprescindible y que todos tengamos, ¿sí? Pero hay mucha discusión respecto, por ejemplo, a si un currículum tiene que tener materias que se refieren a la formación política de los estudiantes. Eso ya es
una perspectiva, un proyecto político que depende de los gobiernos y de los estados, se decide si esto forma parte de lo que deben aprender estudiantes pequeños o quizás de lo que deben aprender los más grandes o los adolescentes. Esta cuestión es el corazón de lo que se denomina currículum y que nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar. ¿Por qué digo esto? Porque los que nos dedicamos a definir el currículum, tenemos en nuestras manos poder traducir, ¿sí? Traducir en un papel o en un documento aquello que un pueblo quiere como herencia, quiere darle a las generaciones futuras como herencia, como legado. Imagínense entonces, cuando nosotros enseñamos el campo curricular, siempre pensamos, bueno, ¿por dónde empezamos, no es cierto? ¿Cómo hacemos para explicarle a nuestros estudiantes, y sobre todo cuando van a estar a cargo de la educación o de la enseñanza de cientos de niños, de jóvenes o de adultos, cómo hacemos para explicar el significado de algo que no es un librito escrito en un papel, que no es algo que solo hay que mirar los contenidos que se enseñan, sino que es el fruto de una gigantesca disputa que se ha tenido, no solamente en el campo académico, les repito, sino también en el campo político, en el campo de las corporaciones, hasta les diría, lleva consigo muchas cuestiones hasta del financiamiento de la educación. No los quiero abrumar con estas partes porque tenemos muy poquito tiempo, pero a mí me gustaría resaltarles algunos de los componentes o de los aspectos del campo que habría que tener en cuenta cuando nosotros estudiamos el campo curricular. En este sentido, el campo curricular podríamos decir que tiene 4 problemas fundamentales, ¿no? Abarcándolos muy sintéticamente, que es la producción de teoría curricular, que sería el desarrollo de las ideas y de los conceptos acerca del campo. También el diseño curricular, que es el proceso por el cual se elaboran los diseños curriculares, los planes de estudios, y que ese proceso tiene un producto tangible. El desarrollo curricular, que sería la puesta en práctica de eso que se diseñó, y finalmente la evaluación de del currículum, ¿sí? Entre estas 4 grandes áreas o dimensiones del campo curricular, que hablando ya les repito muy sintéticamente, está toda la tarea que nosotros debemos desarrollar cuando nos dedicamos a esto, y es una tarea en la cual ustedes, directa o indirectamente, como docentes van a participar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Y van a participar por una cuestión que me gustaría muchísimo plantear desde el vamos. Me encanta la idea de que desde el primer año de la formación ustedes puedan pensar en esto. No digo, obviamente, terminar una idea, al contrario, digo, generar una idea desde el principio. Y la idea es saber que esto que se piensa en un diseño, lo que está escrito que se debe enseñar, lo que, como les decía previamente, lo que se teorizó sobre lo que debe ser un currículum, lo que se diseñó, que se diseñó con especialistas, con una decisión política, con procesos técnicos muy complicados, que se consultó, que algunos estuvieron a favor y en contra, que se identificaron los contenidos que parecían los más importantes, y miles de otras cosas más, y se acabó con un diseño que todo el mundo dice, este es el plan de estudios de una carrera universitaria, estos son los contenidos de la primaria, este es el plan de estudios para un instituto superior para la carrera docente. Eso, cuando va a las aulas, cuando sucede en las aulas, siempre, siempre, siempre es otra cosa. ¿Por qué digo esto?
y me gustaría introducir esta idea, porque nunca lo que sucede en las aulas es lo que está escrito en el papel. Lo que sucede en las aulas con el currículum depende de lo que está escrito en el papel, pero también depende de lo que interpreta de ese papel el docente que está dando la clase y de lo que ustedes como estudiantes interpretan de lo que sucede entre eso que dice ese documento y lo que está explicando el profesor y sus propios procesos de reflexión. Siempre hay una distancia entre eso que se llama diseño curricular y muchas veces se llama plan de estudios, y lo que efectivamente sucede en las aulas con ese diseño, con ese documento curricular. Esa distancia va a existir siempre, por eso muchos lo toman como crítica, ¿no? Lo que dice el diseño no sucede en las aulas. No sucede en las aulas, es imposible que suceda en las aulas. ¿Por qué? Porque cada profesor es un interpretador del diseño curricular. Y cada estudiante tiene su proceso de aprendizaje íntimo y subjetivo, e interpreta la enseñanza como está sucediendo en este momento. Intento yo explicar un campo y cada uno de ustedes, los que están escuchando esto, interpreta mis palabras desde su corpus, desde su historia, desde su nivel de reflexión. Este juego y estos engranajes que se ponen a dar vueltas en el proceso curricular, que empiezan con una idea, que luego se diseña y después se implementa, se cierra en un proceso de evaluación que intenta decir cuál fue la distancia que hubo entre esto que se había imaginado y lo que efectivamente sucedió. Esa distancia es la evaluación del currículum. Estas 4 ideas, yo estaba muy interesada en presentárselas a ustedes, porque si nosotros partimos de interpretar el currículum como lo inacabado, como una hipótesis, como algo que nunca sucede exactamente, que no hay exactitud en lo curricular, sino que solo hay niveles de aproximación que están atravesados por lo que pensamos, por lo que nos parece, por nuestra ideología, por aquello que nos interesa más. Si nosotros podemos iniciar una reflexión sobre el campo curricular que ponga en juego, no fríamente estos 4 elementos, sino que ponga en juego lo relativo de estos 4 elementos y saber que el diseño curricular, que lo que se halla en un papel es algo hipotético, es un detenimiento, ¿sí?, del tiempo, del conocimiento, que se encerró en un documento y que se va a poner en práctica, y ya sabemos que eso no va a suceder exactamente. Si empezamos con esta noción, con esta idea, considero que aprender o que intentar conocer este campo curricular, el mundo del currículum, es mucho más interesante a ustedes como estudiantes, pero también va a ser mucho más interesante para ustedes como docentes, cuando empiecen a habitar el sistema educativo, cuando empiecen a habitar las aulas, cuando empiecen a pensar qué cosas hay que enseñar y qué cosas no se deberían enseñar. Todo ese mundo infinito considero que es muy bueno pensarlo, poniéndolo en duda, entre paréntesis, y sabiendo que no hay absolutos en ningún campo, pero en el campo curricular mucho menos aún. Así que bueno, seguramente sobre esta idea nos volveremos a encontrar y ojalá que podamos intercambiar y vernos en 3 dimensiones, pero espero haber puesto una semilla respecto a lo que me interesa más que se pueda saber o que se pueda empezar a pensar acerca de lo curricular. Meternos en un mundo en donde lo que más vale es estar atentos.
no ser ingenuos, estar atentos y siempre reflexionar. Así que bueno, les agradezco mucho y espero que sirva lo que acabo de presentarles. Muchas gracias.